¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto de lo que haces cada día está condicionado por lo que otros podrían pensar? No lo que tú deseas, no lo que sientes auténticamente, sino aquello que se espera, que no moleste, que encaje. Es sutil, pero profundo. Hay una forma de prisión que no tiene barrotes visibles, sino miradas imaginadas. Esas miradas que creemos sentir cuando decidimos algo diferente, cuando cambiamos de opinión, cuando nos mostramos vulnerables. Vivir pendiente del juicio ajeno no siempre se nota de inmediato. A veces parece solo precaución, diplomacia, sentido común, pero por dentro algo se contrae. Te descubres explicándote demasiado, pidiendo permiso sin necesidad, renunciando a pequeños placeres solo por no incomodar. Y cuando eso se repite por años, una parte de ti empieza a apagarse. Este miedo a las opiniones de los demás no es nuevo. En algún momento de nuestra infancia aprendimos que agradar era más seguro que confrontar, que seguir las reglas del entorno era más valorado que expresar una diferencia. Y eso nos salvó, en parte. Nos permitió adaptarnos, pertenecer, pero lo que fue una estrategia útil para sobrevivir puede convertirse en una forma crónica de autoabandono si nunca es cuestionada. Porque nadie puede vivir en paz si todo el tiempo siente que debe justificarse. El precio de vivir en función del otro es alto. Pierdes espontaneidad, autenticidad, deseo. Terminas aceptando invitaciones que no quieres, permaneciendo en lugares donde no te sientes bien, diciendo sí cuando todo dentro de ti grita no. Y lo haces con una sonrisa por miedo a decepcionar, a parecer egoísta, a ser juzgado. Pero, ¿y tú? ¿Dónde quedas tú en medio de tanto agrado? Romper con esta dinámica no requiere un acto escandaloso. A veces el cambio comienza en lo más sutil, en decir prefiero no ir sin necesidad de una excusa elaborada, en vestirte como te gusta aun si no es lo que esperan, en permitirte tener una opinión impopular sin culpa, porque vivir para complacer termina por vaciarte. Y cuando te vacías, te vuelves un reflejo difuso de lo que podrías ser. Lo que propongo no es rebeldía gratuita, es reconectar con tu propio centro. Escuchar tu voz antes que el murmullo externo. Preguntarte cada vez que tomas una decisión, ¿esto lo elijo yo o lo elige el miedo al juicio? Porque solo cuando aprendes a sostener tu verdad, incluso si incomoda, recuperas el derecho a vivir con integridad. Quizá no se trate de cambiar de vida radicalmente, sino de empezar a hacer pequeños gestos de fidelidad hacia ti. Mirarte con menos exigencia, hablarte con más compasión y sobre todo permitirte ser, sin máscaras, sin filtros, sin deberle coherencia a quien no conoce tu historia. Y si hoy empezaras por un solo acto de autenticidad, sin pedir permiso, sin necesidad de aprobación, ¿qué parte de ti se sentiría aliviada si supiera que ya no necesita complacer para merecer? Hay vínculos que no gritan, pero duelen, personas que no hieren con palabras explícitas, pero te dejan con un nudo en el estómago cada vez que interactúan contigo. A veces cuesta reconocer una relación tóxica porque está envuelta en historia compartida, en promesas antiguas, en la ilusión de que algún día será diferente. Nos decimos que hay cariño, que es solo una etapa, que todos tienen defectos, pero mientras tanto, una parte de nosotros se marchita lentamente. Hay personas que no te golpean con gestos evidentes, pero te desgastan con silencios prolongados, con críticas veladas, con chantajes emocionales disfrazados de cuidado. Relaciones donde te sientes constantemente observado, medido, insuficiente, donde tu energía baja cada vez que estás cerca. Y sin embargo, permaneces. Porque hay apego, porque hay historia, porque hay culpa. Nos cuesta soltar vínculos que no nos hacen bien porque creemos que alejarnos es traicionar, que poner límites es ser fríos, que irse es rendirse. Pero lo cierto es que a veces el acto más amoroso que puedes hacer por ti y por el otro es aceptar que ese vínculo ya no tiene lugar en tu vida, que no hay necesidad de drama ni de grandes confrontaciones.
Solo una decisión silenciosa, serena, de preservar tu salud emocional. Es doloroso aceptar que no todo amor es sano, que no toda compañía es nutritiva, pero también es liberador dejar de justificar comportamientos que te dañan, dejar de mendigar respeto, dejar de adaptarte para no incomodar. No viniste a este mundo a sostener relaciones por obligación, ni a demostrar tu valor quedándote donde no te cuidan. Y no, esto no significa cortar lazos con crueldad, ni convertirte en alguien implacable. Significa reconocer que tu bienestar importa, que hay espacios donde ya no cabes porque has cambiado, has crecido, has despertado, y que es legítimo retirarte sin necesidad de explicar más de la cuenta. El silencio también es una forma de decir basta. No necesitas grandes discursos. A veces basta con alejarte sin rencor, sin escándalo, sin esperar que el otro entienda. Porque lo que estás eligiendo no es el rechazo, es la paz. Y la paz, créeme, no se negocia. ¿Hay alguna relación en tu vida que se ha vuelto más carga que compañía? ¿Qué pasaría si en lugar de intentar salvar lo insalvable, eligieras salvarte a ti mismo? A veces no es una gran crisis lo que nos drena, sino esos pequeños gestos cotidianos que repetimos sin pensar, hábitos silenciosos, automáticos, que parecen inofensivos, pero que poco a poco nos alejan de quienes somos y de quienes podríamos llegar a ser. Es fácil caer en esa rutina donde el primer movimiento del día es mirar el celular, donde se come sin hambre, se habla sin escuchar, se pospone lo importante por lo urgente, no porque seamos débiles, sino porque el cuerpo y la mente buscan atajos. Y en esa búsqueda muchas veces nos perdemos. Los hábitos autodestructivos no siempre son evidentes. No siempre se manifiestan en excesos visibles o decisiones extremas. A veces son simples repeticiones. Decir que sí cuando querías decir que no, apagar tus necesidades para mantener la calma externa, llenarte de tareas para no sentir el vacío interno. Y cuanto más se normalizan, más difícil es ver su impacto. Porque cuando algo se vuelve rutina, el daño se disfraza de costumbre. Cambiar esos patrones no requiere una revolución inmediata, pero sí un gesto honesto de atención. Una decisión, por pequeña que sea, de detener el piloto automático. Observarse, nombrar lo que haces cuando estás solo. ¿Cuántas veces comes por ansiedad? ¿Cuántas veces evitas una conversación pendiente con excusas disfrazadas de ocupación? ¿Cuántas veces usas el entretenimiento como anestesia emocional? Porque los hábitos, aunque parezcan neutros, moldean tu identidad. Y no se trata de juzgarte ni de exigirte un cambio perfecto. Se trata de hacer espacio para la conciencia, de preguntarte, ¿esto que repito cada día me sostiene o me daña? ¿Me acerca a lo que valoro o simplemente me distrae de mí mismo? Porque el hábito, cuando se observa, puede transformarse, y al transformarse abre camino a una vida más coherente con tu verdad. Lo más poderoso no siempre es lo que grita. A veces lo verdaderamente transformador comienza en lo que eliges dejar de hacer. En ese instante en que te detienes antes de repetir lo mismo de siempre, en ese momento en que eliges conciencia en lugar de costumbre, qué pequeña repetición podrías interrumpir hoy solo por observar qué cambia en ti si no la haces. ¿Qué pasaría si el acto más radical fuera simplemente elegir distinto? Controlar muchas veces parece una forma de cuidar. Pensamos que si anticipamos todo, si vigilamos cada detalle, si no dejamos nada al azar, entonces las cosas saldrán bien, o al menos evitaremos que salgan mal. Y durante un tiempo eso hasta puede funcionar. Pero sostener esa tensión nos cobra una factura silenciosa, ansiedad, agotamiento, rigidez, porque la vida no sigue guiones. Y por más control que queramos tener, siempre habrá elementos fuera de nuestro alcance. La necesidad de controlar
suele nacer del miedo. Miedo al error, al rechazo, a la pérdida, al desorden emocional. Pero cuanto más tratamos de dominar lo incontrolable, más frágiles nos sentimos. Porque el control es una forma de ilusión. Nos hace creer que podemos evitar el dolor, cuando en realidad solo lo postergamos. Nos volvemos hiperresponsables, exigentes con nosotros mismos y con los demás, pero en el fondo vivimos en alerta, incapaces de relajarnos, de confiar, de soltar. Y no se trata de dejar todo al azar, ni de vivir con indiferencia. Se trata de distinguir lo que depende de ti y lo que no. Tus acciones, tus decisiones, tu forma de responder al mundo, eso es tuyo. Pero el tiempo, los otros, las reacciones ajenas, el curso exacto de los acontecimientos, eso escapa a tu voluntad. Y luchar contra eso es como intentar retener el agua entre las manos, se escurre, te frustra, te deja vacío. Soltar el control es un acto profundo de madurez emocional. Implica aceptar la incertidumbre sin paralizarse. Implica confiar en tus recursos incluso cuando no sabes cómo saldrá todo. Implica entender que no todo depende de ti. Y eso está bien, porque donde termina el control, empieza el encuentro. Con lo real, con lo vivo, con lo inesperado. Y es ahí donde también puede nacer la paz. ¿Qué parte de tu vida estás intentando sujetar con tanta fuerza que ya no puedes ni respirar? ¿Qué podrías dejar de controlar hoy, no como acto de resignación, sino como gesto de confianza? ¿Cuántas veces te has exigido cosas que no esperarías de nadie más? ¿Cuántas veces has sentido que deberías estar en otro punto de tu vida, aunque ni siquiera sepas por qué piensas eso? Vivimos rodeados de expectativas de éxito, de productividad, de belleza, de calma absoluta, y muchas de esas expectativas ni siquiera son nuestras. Nos las impusieron de forma sutil. La familia, la cultura, los modelos ideales que vemos repetirse en todas partes. El problema no es tener aspiraciones. El problema comienza cuando esas aspiraciones se convierten en una deuda permanente. Cuando el perfeccionismo no te permite disfrutar de lo que ya lograste, cuando cada paso parece insuficiente, cuando la autoexigencia reemplaza el cuidado. Y así terminamos viviendo con la sensación de estar siempre corriendo detrás de algo, como si todo lo que somos hoy estuviera en pausa, esperando ser mejorado antes de valer la pena. Las expectativas irreales son una forma de violencia suave. Nos hacen dudar de nosotros mismos. Nos hacen sentir que nunca es suficiente. Y lo peor, muchas veces creemos que esa exigencia es amor propio, pero el amor no castiga, no condiciona, no humilla. El amor hacia uno mismo o hacia otro ofrece presencia, no presión. Soltar esas expectativas es un acto de compasión profunda. Es darte cuenta de que no necesitas demostrar nada, que puedes equivocarte sin que eso defina tu valor, que hay belleza en lo incompleto, que estás permitido a descansar, a cambiar de rumbo, a ser contradictorio, que vivir bien no significa hacerlo todo perfecto, sino vivir con honestidad, con coherencia, con respeto por tu proceso. Y tal vez la pregunta más difícil sea, ¿a quién intentas complacer con tus logros? ¿Qué parte de ti aún cree que tiene que merecer amor? Hay momentos en los que sin darnos cuenta convertimos una conversación en una lucha de poder. No porque queramos herir al otro, sino porque sentimos que si no defendemos nuestro punto, si no dejamos claro que tenemos razón, estamos perdiendo algo de nosotros mismos, como si ceder fuera sinónimo de debilidad, como si equivocarse significara fallar como persona. Y ahí es donde las relaciones empiezan a desgastarse. Lo curioso es que muchas veces no discutimos por lo que parece, no es por el tema puntual ni por la frase dicha en un tono desafortunado, es por lo que eso toca en nuestra historia emocional. A veces, detrás de la necesidad de tener razón,
hay una herida antigua. No haber sido escuchados de niños, haber tenido que justificar constantemente nuestras decisiones, haber aprendido que el error era motivo de rechazo o de burla. Entonces, cada desacuerdo actual activa ese recuerdo emocional y reaccionamos no desde el presente, sino desde la defensa. Intentar imponer nuestra verdad puede darnos una satisfacción momentánea. ¿Pero a qué costo? ¿Cuántas veces después de una discusión, incluso habiendo ganado, has sentido un vacío, una distancia? Porque al final, tener razón no siempre construye puentes. A veces los quiebra. Y lo más doloroso es que lo hacemos con quienes más queremos. Parejas, amigos, hijos, colegas, personas con las que en el fondo no queremos competir, sino simplemente sentirnos en conexión. También está esa forma silenciosa de imponer la razón, la ironía, el sarcasmo, las correcciones constantes, ese gesto de impaciencia cuando el otro no piensa igual. Todo eso crea un ambiente de tensión. Y cuando la otra persona siente que siempre está siendo corregida o medida, deja de mostrarse, se repliega, porque nadie se siente seguro al lado de alguien que necesita tener siempre la última palabra. Renunciar a tener razón no es rendirse, es elegir otro tipo de fuerza, la fuerza de la presencia. La fuerza de decir, entiendo tu punto aunque no lo comparta, o quizás haya algo que no estoy viendo. Es abrir espacio para el matiz, para la duda, para el encuentro real entre dos subjetividades. Porque en el fondo lo que más anhelamos no es vencer en una discusión, es sentir que somos vistos, respetados, reconocidos en nuestra experiencia. Esto no significa dejar de defender lo que piensas, significa hacerlo desde un lugar más sereno, no desde la urgencia de vencer, sino desde el deseo genuino de comprender y de ser comprendido. Y eso cambia por completo el tono de cualquier diálogo. La conversación deja de ser campo de batalla y se convierte en un espacio de encuentro. Quizás la verdadera valentía no esté en convencer al otro, sino en sostener tu verdad con calma, aun cuando no sea validada. Y aún más, en poder convivir con la diferencia sin que eso amenace tu identidad. ¿En qué discusiones recientes sentiste que más que dialogar estabas luchando? ¿Qué necesitabas proteger en ese momento? ¿Qué parte de ti podría sentirse más libre si dejara de buscar tener siempre la razón? Vivimos hiperconectados, pero profundamente desconectados. Es una paradoja de este tiempo. Tenemos acceso a todo, pero atención para casi nada. El ruido digital se ha vuelto tan constante que ya ni lo notamos. Las notificaciones interrumpen nuestras pausas. Los mensajes sin responder generan culpa. La comparación constante con vidas editadas nos desgasta en silencio. Y lo más peligroso de todo es que hemos empezado a ver esto como normal. Lo digital no es el enemigo. Pero cuando ocupa todos los espacios, cuando se vuelve el centro de nuestra atención en lugar de un medio, empieza a robar algo esencial, el silencio interior. Esa voz que solo se escucha cuando no hay estímulo, ese pensamiento que solo emerge cuando no estamos reaccionando a nada, esa sensación de estar presentes, simplemente presentes, sin tener que producir, responder o mostrar nada. La sobreexposición al mundo virtual nos deja en un estado de alerta difusa. Saltamos de imagen en imagen, de opinión en opinión, de estímulo en estímulo, y el alma no puede procesar tanta fragmentación. Nos volvemos impacientes, ansiosos, adictos al próximo contenido. Incluso cuando no hay nadie observándonos, actuamos como si estuviéramos en vitrina, como si cada instante necesitara ser documentado, compartido, validado. Y mientras tanto, ¿cuándo te sientes contigo? ¿Cuándo hablas sin pensar en cómo sonará? ¿Cuándo caminas sin chequear el teléfono? ¿Cuándo estás realmente con alguien
sin mirar de reojo las notificaciones. Recuperar tu atención es un acto radical de autonomía. No necesitas desaparecer del mundo digital, pero sí puedes elegir silenciar lo que ya no te aporta, filtrar lo que entra en tu mente, crear pequeños espacios de desconexión real, aunque sea por minutos al día, no para volverte más productivo, sino para estar más vivo, porque si no cuidas tu atención, alguien más lo hará, y no para tu bien. El silencio digital no es ausencia, es una forma de presencia. Es donde puedes volver a sentir el cuerpo, a reconocer tu ritmo, a escuchar lo que de verdad importa. Donde el tiempo no se escapa, sino que vuelve a tener peso. ¿Qué parte de tu vida está siendo invadida por lo urgente, lo inmediato, lo irrelevante? ¿Qué podrías hacer hoy para recordar que no eres solo una extensión de una pantalla? Los pensamientos negativos no siempre llegan gritando. A veces se instalan con suavidad. Aparecen como una sospecha silenciosa, una duda, una frase que se repite en la mente con voz conocida. No soy suficiente, va a salir mal, siempre arruino todo. No tienen forma ni rostro, pero ocupan espacio. Y si no los cuestionamos, se vuelven parte del paisaje interno, como si fueran verdades inamovibles. El problema no es pensar mal, ni siquiera sentir miedo o inseguridad. Eso es parte de ser humano. El problema comienza cuando confundimos nuestros pensamientos con nuestra identidad. Cuando asumimos que si lo pensamos, entonces debe ser cierto. Y ahí empezamos a vivir condicionados por ideas que no elegimos, que quizás ni siquiera nacieron de nosotros, pero que repetimos como si fueran propias. Muchas veces esos pensamientos son ecos del pasado, frases que escuchamos en momentos vulnerables, de un padre ausente, de una figura autoritaria, de una sociedad que impone estándares imposibles. Otras veces son respuestas automáticas al dolor, intentos fallidos de protección. La mente dice, no te ilusiones, así no te decepcionas, o mejor no intentes, así no fracasas. Y aunque parecen cuidar, en realidad nos paralizan, nos quitan posibilidades antes siquiera de empezar. Pero es importante recordar algo, tú no eres tus pensamientos, tú eres quien los observa. Y en ese acto de observar, de darte cuenta, comienza la transformación. No se trata de luchar contra ellos ni de intentar eliminarlos. Eso solo los fortalece. Se trata de reconocerlos, nombrarlos y dejar que pasen. Como si fueran nubes, aparecen, flotan y luego se van. No necesitas subirte a cada una. No necesitas creértelo todo. Cuestionar tus pensamientos no es negar tu realidad. Es volver a tomar el timón de tu percepción. Es preguntarte con calma, ¿esto que estoy pensando me ayuda o me hunde? ¿Es una verdad absoluta o una interpretación pasajera? ¿Estoy viendo el presente o reviviendo un miedo antiguo? A veces, el solo hecho de nombrar lo que sientes ya cambia el peso de la emoción. Decir en voz alta, estoy teniendo un pensamiento que dice que no valgo, no es lo mismo que decir no valgo. Ahí ya hay distancia, ya hay conciencia. Y desde ese lugar puedes elegir cómo responderte. ¿Qué pensamiento ha estado rondando tu mente últimamente, repitiéndose como un mantra oscuro? Y si hoy decidieras no creerle del todo, ¿qué espacio interno se abriría si dejaras de identificarte con cada historia que tu mente cuenta? Hay un tipo de ruido que no se escucha con los oídos, pero pesa en el cuerpo. Es ese desorden sutil que se acumula en los rincones de la casa, en los pendientes no resueltos, en las conversaciones evitadas. Ese cajón que nunca abrimos, esa pila de papeles que siempre prometemos organizar, ese objeto que guardamos por si acaso, aunque ya no nos diga nada, lo físico refleja lo interno. Y cuando el entorno está saturado, disperso, lleno de cosas que no usamos ni necesitamos, la mente también se desorienta. No se trata de buscar un hogar perfecto, minimalista, sin vida.
Se trata de notar cuándo el espacio que habitamos ha dejado de sostenernos y ha empezado a confundirnos. El exceso de objetos no es neutro. Cada cosa que conservas, incluso sin darte cuenta, lleva una carga emocional, una historia, una promesa, una expectativa. Y cuando nada se suelta, cuando todo se guarda por si algún día, se pierde la ligereza del presente. Pero el desorden no es solo material, también lo es mental. Las ideas que giran en bucle, las listas mentales interminables, los temas pendientes que se repiten por dentro como una música de fondo que nunca se apaga. A veces sentimos que no damos abasto no porque tengamos demasiado, sino porque no nos damos permiso de soltar nada. Porque seguimos cargando lo que ya fue, lo que ya no somos, lo que ya no necesitamos sostener. Ordenar no es solo una tarea doméstica, es un acto íntimo. Es mirarte con sinceridad y preguntarte, ¿esto todavía me sirve? ¿Esto representa algo para mí ahora? ¿Esto me expande o simplemente me ata? A veces, un solo gesto, vaciar una caja, tirar un papel, escribir una lista y tachar lo que ya no aplica, produce una sensación de alivio más profunda que horas de análisis mental. Y cuando el entorno se despeja, algo adentro también se acomoda, porque todo lo que te rodea conversa contigo aunque no lo notes. El espacio habla, te dice si estás reteniendo o fluyendo, si estás apegado al pasado o disponible para el presente. ¿Qué podrías soltar hoy sin culpa? ¿Qué parte de tu espacio o de tu mente está pidiendo silencio, aire, ligereza? Compararse es una trampa tan sutil que a veces no notamos que hemos caído en ella. Lo hacemos sin querer. Al mirar una foto, al escuchar el relato de otra vida, al repasar logros ajenos mientras sentimos que los nuestros son pequeños o tardíos. Y lo más peligroso no es la comparación evidente, esa que duele abiertamente. Es la comparación silenciosa, la que te hace preguntarte en voz baja, ¿por qué yo no estoy ahí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuándo será mi turno? La comparación constante nos deja en una carrera que no tiene línea de llegada, porque siempre habrá alguien con más, con otra historia, con otro ritmo, con otros recursos. Vivimos creyendo que hay un tiempo ideal para todo, para el éxito, para el amor, para la familia, para la estabilidad. Y cuando nuestra vida no sigue ese guión, comenzamos a dudar de nosotros mismos. Pero ese guión, ¿quién lo escribió? Cada persona camina con un mapa que no se ve desde fuera. Nadie muestra las cicatrices completas. Nadie revela el proceso interno detrás de lo que exhibe. Por eso, compararte desde fuera con lo que ves de otro es injusto contigo. Porque tú conoces tus sombras, tus duelos, tus pausas, tus dudas, y si solo mides tu valor por lo visible del otro, te estás exigiendo desde una imagen recortada. La única comparación que vale la pena es contigo mismo, no con la versión perfecta que idealizas, sino con esa versión de ti que existía hace un año, un mes, incluso ayer. ¿Has aprendido algo nuevo? ¿Has hecho un cambio aunque sea pequeño? ¿Has comenzado a escucharte más? Entonces eso ya es avance, ya es movimiento, ya es vida. Agradecer tu propio camino no significa conformarte, significa honrarlo. Significa reconocer que hay procesos que no pueden acelerarse sin perder sentido, que hay frutos que solo maduran a su tiempo y que mirar hacia el costado todo el tiempo solo te aleja de lo único que puedes habitar, tu presente. Vivir a tu ritmo es un acto de libertad. Es decir, este es mi tiempo, este es mi cuerpo, esta es mi historia y la voy a caminar desde mi verdad, no desde la expectativa ajena. ¿Qué parte de ti está lista para dejar de compararse y comenzar por fin a reconocerse? Hay algo que escucho con frecuencia en las mujeres que acompaño. Me dicen que están siempre cansadas, pero que no saben bien de qué. Que el tiempo parece escurrirse entre los dedos, aunque los días estén llenos de actividades.
Y cuando vamos más profundo, aparece una verdad sencilla y al mismo tiempo dura. La atención está fragmentada. Donde no hay presencia, la vida se siente incompleta. Vivir dispersa es como intentar llenar un balde con agujeros. No importa cuánto esfuerzo hagas, siempre parece insuficiente. Y no se trata de hacer más cosas, sino de estar de verdad en lo que ya haces. Concentrarse no es una cuestión de productividad, como nos repiten tanto, sino de existencia plena. Es poder cocinar y estar realmente cocinando, leer y estar realmente leyendo, conversar y escuchar de corazón. Pero claro, no es fácil. Afuera siempre hay estímulos, ruidos, notificaciones, demandas, y adentro hay aún más obstáculos, pensamientos que se repiten, ansiedad que no calla, recuerdos que interrumpen. Muchas veces huimos del silencio porque tememos lo que podría revelarnos. Sin embargo, aprender a sostener la atención es, en el fondo, un acto de valentía, quedarse en el presente, aun cuando la mente quiera escapar. Ese entrenamiento no empieza con grandes gestos. Empieza con lo pequeño. Elegir escribir unos minutos en calma, prestar atención al sonido del agua cuando hierve, caminar sin auriculares, apagar el celular aunque sea por 1 hora. Son actos mínimos, pero cada vez que logras volver al presente es como si también volvieras a ti misma. Y eso con el tiempo se convierte en una nueva manera de habitar la vida. Te invito a probar un ejercicio sencillo. Durante 7 días, elige una sola actividad al día y entrégate a ella por completo. Puede ser cocinar, conversar, ducharte, leer, lo que quieras, siempre que sea con plena atención. No dividas tu energía, no escapes hacia otra cosa. Y luego observa qué cambia en tu ánimo, en tu cuerpo, en tu forma de percibir ese momento. Porque quizá descubras que la claridad y la calma que tanto buscas no dependen de lo que vendrá mañana, sino de cómo eliges vivir lo que ya tienes delante hoy. Quiero preguntarte algo. ¿Cómo sientes tu cuerpo en este momento? ¿Lo percibes como un aliado, un sostén que te acompaña o como un peso que arrastras todos los días? Muchas veces nos acostumbramos a tratar el cuerpo como si fuera solo un envoltorio, algo que sirve para cumplir con las exigencias externas, para dar cierta imagen, pero cuando lo reducimos a eso, olvidamos que es la base silenciosa de todo lo demás, porque cuando el cuerpo está frágil, descuidado o agotado, la mente también se debilita, pierde claridad, pierde energía, pierde la capacidad de sostenerse. El movimiento físico no es únicamente una cuestión de estética ni de disciplina externa. Es sobre todo un entrenamiento de resiliencia. Cada vez que eliges moverte, aunque sea de forma sencilla, le enseñas a tu mente que puede atravesar la resistencia, que el cansancio puede transformarse en energía y que la duda puede abrirse hacia la confianza. El cuerpo es como la armadura de tu vida emocional. Cuando lo nutres, cuando lo fortaleces, cuando lo cuidas, te das a ti misma un sostén mucho más profundo que cualquier palabra de ánimo. Sé que a veces suena abrumador pensar en rutinas, ejercicios, exigencias físicas, pero no se trata de eso. Se trata de pequeños gestos que, repetidos, generan confianza. Tal vez caminar 15 minutos al día, tal vez estirarte al despertar, tal vez bailar sola en tu casa con la música que te gusta. No es la intensidad lo que transforma, sino la constancia amorosa con la que eliges volver a ti a través de tu cuerpo. Te propongo algo. Durante los próximos días, elige un movimiento que sea sencillo y hazlo un compromiso contigo misma, algo que no se negocia ni se posterga. Hazlo no porque debes, sino porque mereces sostener tu mente con un cuerpo que la acompañe. Y después observa qué sucede, cómo cambia tu humor, cómo respiras distinto, cómo se abre un espacio de confianza dentro de ti.
Tal vez descubras que cuidar el cuerpo no es una carga más, sino una manera silenciosa de recordarte que estás viva y que mereces sostenerte con dignidad. Hay momentos en los que sentimos un impulso casi desesperado de cambiar de lugar. Pensamos que si nos mudamos de casa, si cambiamos de trabajo, si nos alejamos de ciertas personas, por fin encontraremos paz. Y claro, esos movimientos externos pueden traer alivio por un tiempo, ¿no? Pero tarde o temprano nos damos cuenta de algo incómodo. Llevamos con nosotras las mismas actitudes, los mismos hábitos, las mismas formas de reaccionar. El escenario cambia, pero los conflictos reaparecen bajo otro disfraz. La transformación real no ocurre al cambiar de ambiente, sino al revisar la manera en que elegimos mirar y responder al mundo. Actitud es la lente con la que interpretamos la vida. Si esa lente está empañada por el resentimiento, por la queja, por la desconfianza o por la costumbre de evadir, ningún lugar nuevo resolverá lo que evitamos enfrentar en nosotras mismas. Puede ser duro reconocerlo porque significa aceptar que una parte del problema no está fuera sino adentro. Y sin embargo es justamente ahí donde recuperamos poder. Mientras pensemos que la solución está en otro sitio, seguimos siendo rehenes de lo externo. Pero cuando nos preguntamos, ¿qué puedo ajustar en mí para vivir esto de otro modo? Abrimos la puerta a un tipo de libertad que no depende de mudanzas ni de fugas. Quiero invitarte a una reflexión. ¿Qué situación en tu vida se repite aunque hayas cambiado de escenario? Tal vez cambiaste de pareja, de ciudad, de trabajo, y sin embargo la misma sensación vuelve. ¿Qué pasaría si en lugar de buscar un nuevo ambiente, eligieras transformar tu actitud frente a lo que ya tienes delante? ¿Qué hábito, qué reacción, qué pensamiento podría empezar a modificarse en ti para que la experiencia cambie desde adentro? No se trata de culparte ni de pensar que todo depende de ti. Se trata de reconocer tu parte, esa pequeña fracción de poder que puedes usar a tu favor. Porque cuando eliges cambiar tu actitud, incluso en medio de circunstancias que no controlas, algo en tu vida empieza a ordenarse. Y ese movimiento interno, aunque parezca mínimo, tiene la fuerza de transformar la manera en que atraviesas cualquier escenario. Quiero hacerte una pregunta que quizá incomode. ¿Qué lugar en tu vida ocupa la dependencia? No hablo solo de sustancias o adicciones evidentes, sino de esas pequeñas ataduras invisibles que parecen inofensivas, pero que terminan gobernando tu rutina. Puede ser la necesidad de mirar el celular cada pocos minutos, el impulso de comprar algo que no necesitas, la urgencia de escuchar la opinión de alguien antes de decidir, o incluso la costumbre de tomar café para sentir que puedes empezar el día. El problema no es el hábito en sí, sino la sensación de que no puedes vivir sin él, de que algo externo tiene más poder sobre ti que tu propia voluntad. Cuando nos descubrimos atrapadas en una dependencia, lo que en verdad se debilita es nuestra autonomía. Cada vez que cedemos ese control, perdemos un pedazo de libertad. No se trata de demonizar lo que haces, sino de observar con honestidad quién manda en tu vida, tú o ese hábito que parece tan necesario. La dependencia suele disfrazarse de comodidad, de rutina inocente, pero con el tiempo se convierte en una prisión invisible. Y nadie merece vivir encarcelada en cadenas que ella misma puede elegir soltar. Liberarse no significa renunciar de golpe o con violencia. Significa, primero, mirar de frente, reconocer lo que te ata y preguntarte si realmente quieres seguir viviendo bajo esa regla. Significa atreverte a experimentar cómo se siente cuando no respondes a esa urgencia. Puede ser incómodo al principio, incluso desafiante, porque la dependencia no se rompe sin resistencia. Pero detrás de esa incomodidad está la posibilidad de volver a sentirte dueña de ti misma.
Te propongo algo sencillo pero poderoso. Identifica una de tus dependencias, esa que sabes que te gobierna más de lo que quisieras, y durante unos días juega a reducirla o a suspenderla. Observa qué surge en ti: el malestar, la ansiedad, la libertad. No importa tanto si logras soltarla de inmediato, lo importante es que te descubras capaz de decidir. Porque cada vez que eliges, aunque sea un poco, recuperar tu autonomía, recuperas también la confianza en tu propia fuerza. Y esa experiencia, aunque sea pequeña, tiene el poder de transformar tu manera de habitar la vida. ¿Alguna vez has respondido a alguien con palabras que después desearías haber guardado? ¿Has tomado una decisión en medio de la rabia, de la euforia o de la tristeza y luego te has preguntado por qué no esperé un poco más? Las emociones son parte esencial de la vida, son fuego que nos mueve y nos da vitalidad, pero cuando actuamos únicamente desde ellas, sin un momento de pausa, ese fuego puede quemar lo que más queremos cuidar. Equilibrar emoción y razón no significa negar lo que sientes ni convertirte en alguien fría o distante. Al contrario, es honrar la emoción como señal y al mismo tiempo recordar que tienes la capacidad de pensar antes de actuar. Cuando llega la ira, en lugar de responder de inmediato, puedes escuchar lo que quiere decirte. Me siento herida, me siento ignorada, necesito respeto. Cuando llega la tristeza, puedes acogerla, pero también preguntarte, ¿qué quiero hacer con esta sensación? Esa pausa breve, aunque sea de unos segundos, es lo que abre un espacio para que la razón participe y evite que la emoción decida sola por ti. Una emoción que no se acompaña de pensamiento puede ser como un viento descontrolado, empuja fuerte, pero no tiene dirección. Cuando logras combinar ambas fuerzas, el fuego de la emoción y la claridad de la razón, tu vida empieza a tomar otro ritmo. Te conviertes en alguien capaz de sentir profundamente, pero también de elegir con sabiduría. Y esa combinación no solo mejora tus decisiones, también alivia el peso del arrepentimiento que tantas veces nos acompaña después de actuar impulsivamente. Quiero proponerte un ejercicio simple. Durante una semana, cada vez que enfrentes una decisión importante, no respondas de inmediato. Respira, siéntate con tu emoción y pregúntate, si no estuviera dominada por lo que siento en este momento, ¿qué decidiría? Escríbelo, aunque sea en pocas palabras. Este gesto de frenar por un instante no apaga tu emoción, sino que la ilumina con claridad. Y con el tiempo notarás que esa pausa se convierte en una aliada que te ayuda a actuar en coherencia con lo que realmente quieres, no solo con lo que momentáneamente sientes. ¿Cuántas veces has dicho mañana empiezo y ese mañana nunca llegó? Posponer se convierte en un hábito silencioso que parece inofensivo, pero que poco a poco va desgastando la confianza en ti misma. Cada vez que prometes algo y lo aplazas, transfieres tu poder al futuro a un tiempo que en realidad no existe. Y mientras tanto, el presente se llena de frustración y de tareas pendientes que pesan como piedras en la espalda. El momento perfecto es una ilusión. Esperar a que no haya obstáculos, a que tengas más energía, más motivación o más tiempo, es una trampa que te inmoviliza. El verdadero cambio ocurre cuando decides empezar en medio de la imperfección, con lo que tienes hoy, aunque no sea mucho, porque el éxito, entendido como plenitud y avance, no es resultado de un gran gesto aislado, sino de pequeños depósitos diarios en el presente. Cada acción que aplazas se convierte en un recordatorio de lo que no hiciste, y con el tiempo esa acumulación de postergaciones se transforma en una herida a tu autoestima. En cambio, cada acción que realizas, por mínima que sea, te devuelve confianza. Es como si le dijeras a tu mente, puedes confiar en mí porque lo que decido lo hago. Y esa coherencia, aunque se construya a base de pasos diminutos, tiene un efecto profundo en cómo te ves a ti misma.
quiero proponerte algo. Piensa en una tarea o un proyecto que llevas tiempo retrasando. No importa si es grande o pequeño. Puede ser ordenar un espacio, hacer una llamada, empezar a escribir algo que deseas, tener una conversación pendiente. Hazlo hoy, aunque lo hagas de manera imperfecta. La clave no está en que quede impecable, sino en que lo hagas. Y después observa cómo cambia tu ánimo, cómo se aligera tu carga, cómo recuperas una chispa de confianza, porque lo que alivia no es imaginar el cambio, sino ponerlo en movimiento ahora, aquí, en este instante, que es lo único real que tenemos. Quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Muchas veces hemos aprendido a medir nuestro valor en función de la mirada de los demás, en los elogios, en los reconocimientos, en los aplausos o incluso en las críticas. Y claro, recibir aprobación externa puede ser agradable, puede darnos un momento de satisfacción, pero cuando dependemos de ella para sentirnos valiosas, nos volvemos frágiles, porque lo externo es inestable. Hoy alguien te celebra, mañana te olvida. Hoy aprueban lo que haces, mañana lo cuestionan. Y si tu seguridad depende de esa oscilación, vivirás siempre en incertidumbre. El verdadero valor nace de otro lugar. Nace de la relación que construyes contigo misma, de la coherencia entre lo que dices y lo que haces, de la capacidad de cumplir las promesas que te haces aunque nadie más las vea. Se fortalece cuando eliges actuar con integridad, incluso en silencio, incluso sin reconocimiento, cada vez que eliges respetarte, aunque sea en lo pequeño. Tu valor interior se expande y te sostiene de un modo que ninguna mirada externa podría lograr. La pregunta es, ¿estás viviendo como protagonista de tu propia vida o como actriz en un escenario ajeno? Tal vez has sentido la necesidad de que otros confirmen lo que vales, pero en el fondo sabes que ese lugar nunca es seguro. Recuperar tu valor interior no es un proceso instantáneo. Es un trabajo constante, cotidiano, a veces silencioso, pero es también la base de tu confianza más profunda. Te invito a probar un gesto simple pero poderoso. Escribe una frase corta que te recuerde que tu valor no depende de lo que digan los demás, sino de lo que tú eliges ser. Puede ser algo tan sencillo como mi valor viene de mí. Y cada vez que te descubras buscando la aprobación externa, repítelo en voz baja o solo para ti. No como un mantra mágico, sino como un recordatorio consciente de que tu dignidad está dentro y que nada ni nadie puede arrebatártela. Cuando aprendes a vivir desde ahí, las opiniones de afuera dejan de definirte y lo que eres por dentro se convierte en tu verdadera fortaleza. ¿Cuántas veces has detenido un proyecto, una idea o incluso una conversación porque sentías que aún no estabas lista, que todavía no era lo suficientemente bueno, que debía ser perfecto? El perfeccionismo suele disfrazarse de exigencia sana, pero en realidad es una forma de parálisis. Es el miedo al error, al juicio o a no estar a la altura lo que se esconde detrás de esa obsesión por lo impecable. Y lo paradójico es que mientras buscamos la perfección, dejamos de avanzar, el tiempo pasa, las oportunidades se escapan y lo que podría haberse convertido en experiencia y crecimiento se queda guardado en un borrador eterno. El progreso, en cambio, nace del movimiento, aunque sea torpe, aunque sea imperfecto. Aprendemos mucho más de un error vivido que de una idea que nunca se atrevió a salir al mundo. Cada intento, incluso fallido, nos acerca un poco más a lo que buscamos. Crecer es permitirnos equivocarnos, es aceptar que la vida se construye a base de intentos imperfectos, no de logros impecables. El perfeccionismo promete seguridad, pero lo que realmente ofrece es estancamiento. El progreso, con toda su incertidumbre, es lo que abre puertas y nos transforma. Piensa en algo que has postergado porque quieres que quede perfecto. Un texto, un proyecto, un mensaje, incluso un gesto hacia alguien.
¿Qué pasaría si lo entregaras tal como está, aunque no sea brillante, aunque sientas que podrías mejorarlo? Tal vez descubras que lo importante no era la perfección del resultado, sino el movimiento de atreverte. Porque lo hecho, aunque imperfecto, tiene vida. Lo guardado en espera de lo perfecto se convierte en ausencia. Te invito a probar. Elige una tarea que hayas dejado en pausa porque aún no alcanzaba ese nivel ideal y entrégala, compártela, termina lo que empezaste. Hazlo sabiendo que quizá no sea perfecto, pero será real, y observa cómo se siente avanzar, aunque sea con pasos pequeños. Puede que descubras que la libertad no está en hacer todo impecable, sino en atreverte a caminar, aun cuando la ruta esté llena de tropiezos. Porque el progreso, con todas sus imperfecciones, siempre será más transformador que la perfección que nunca llega. Quiero que pienses en la última vez que sentiste un desafío voluntario, ese vértigo que no nace del peligro real, sino de la decisión consciente de salir de tu zona conocida. Muchas veces buscamos comodidad y claro, después de tantos años sosteniendo responsabilidades, parece justo descansar en lo que nos resulta seguro. Pero cuando el confort se convierte en norma absoluta, empezamos a debilitarnos sin darnos cuenta. El cuerpo se acostumbra a lo fácil, la mente se acomoda en lo predecible y cuando aparece una dificultad inesperada sentimos que no tenemos fuerza suficiente para enfrentarlo. Buscar desafíos pequeños y voluntarios es una manera de entrenar la resiliencia. No se trata de grandes gestas ni de hazañas imposibles, sino de elegir cada día un acto que nos incomode un poco, que nos saque de la suavidad habitual. Puede ser tomar una ducha fría, renunciar por un día a algo que siempre consumes, subir escaleras en lugar de usar el ascensor, iniciar una conversación que llevas tiempo evitando. Son gestos mínimos, pero cada uno de ellos envía a tu mente un mensaje poderoso. Soy capaz de soportar más de lo que creo. Y poco a poco esa práctica te da una confianza distinta, una certeza silenciosa de que no eres tan frágil como pensabas. Al enfrentarte a estos pequeños retos, no solo fortaleces la disciplina, también transformas tu relación con el miedo. Descubres que lo incómodo no es un enemigo, sino un terreno de aprendizaje. Cada vez que eliges incomodarte voluntariamente, estás ensanchando los límites de lo posible. Y cuando la vida te presente un desafío real, tendrás más recursos internos para afrontarlo, porque ya aprendiste que eres capaz de caminar en medio de lo difícil. Te invito a experimentar durante 7 días con un desafío voluntario distinto cada día. No busques lo extremo ni lo imposible, basta con algo que te saque un poco de tu comodidad. Observa qué sientes, qué pensamientos aparecen, qué resistencias intentan detenerte. Y al final de esos días, pregúntate, ¿quién soy ahora que he probado mi propia fuerza en lo pequeño? Quizá descubras que dentro de ti habita una capacidad mucho más grande de la que imaginabas y que lo incómodo, lejos de debilitarte, es lo que más te fortalece. Quiero que pienses en esas heridas que todavía llevas contigo, aunque hayan pasado años. A veces creemos que las tenemos bajo control, que ya no duelen tanto, pero basta un recuerdo, una palabra o un gesto para que vuelvan a abrirse. El rencor y el resentimiento son como piedras que cargamos en el bolsillo. Al principio parecen soportables, pero con el tiempo se convierten en un peso insoportable que nos roba energía, claridad y paz. Perdonar no significa justificar lo que pasó, ni minimizar el daño que alguien te causó. Tampoco significa olvidar o reconciliarte a la fuerza. Perdonar es un acto profundamente personal. Es soltar la cadena que te mantiene unida a ese dolor. Es elegir la libertad antes que la prisión del resentimiento. Porque mientras esperes que el otro venga a pedir perdón, sigues atada a él, sigues siendo prisionera de algo que ya ocurrió y que no se puede cambiar. El perdón es en realidad un regalo que te haces a ti misma. Es permitirte dejar de revivir el pasado y abrir espacio para vivir el presente con más ligereza.
Claro que no es fácil. Requiere coraje, requiere madurez, pero cada pequeño gesto en esa dirección ya es un avance. Te invito a un ejercicio sencillo. Elige una situación que aún te duele y escríbela en un papel con todos los detalles que necesites. Si lo deseas, incluye el nombre de la persona implicada. Léelo en voz alta y aunque al principio te parezca artificial, pronuncia estas palabras. Elijo liberarme de esto. Luego rompe el papel o guárdalo en un lugar simbólico como señal de tu decisión. Puede que no sientas alivio inmediato, pero habrás dado el primer paso para recuperar tu paz. Porque perdonar no es olvidar, es elegir no vivir más encadenada a aquello que ya pasó. Quiero detenerme contigo en algo que solemos pasar por alto: la gratitud. Vivimos tan atentas a lo que falta, a lo que no hemos logrado, a lo que otros parecen tener y nosotras no, que terminamos ciegas a lo que ya está aquí, sosteniéndonos en silencio. La gratitud no es un optimismo ingenuo, ni una manera de negar el dolor o las dificultades. Es más bien una forma de afinar la mirada. Es elegir detenerse y reconocer con honestidad aquello que ya existe en tu vida y que te da soporte, aunque no siempre lo veas. Cuando practicas la gratitud, lo cotidiano adquiere otro peso. Esa conversación que parecía insignificante, ese gesto de cariño, esa taza de café compartida, ese instante de calma, todo empieza a cobrar un valor diferente. Y no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de dar por sentado lo que sostiene tu día a día. La gratitud equilibra la balanza. No borra la dificultad, pero recuerda que no todo es carencia, que también hay abundancia en lo pequeño. Y es curioso cómo algo tan simple tiene un efecto tan profundo. Cada vez que agradeces, aunque sea en silencio, tu mente aprende a mirar distinto. Lo que antes parecía poco se vuelve suficiente. Lo que antes ignorabas se convierte en un regalo. Es como si la vida cambiara de color, aunque las circunstancias externas sigan siendo las mismas. Te propongo un ejercicio sencillo pero transformador. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que te sientas agradecida. No importa si parecen mínimas o si se repiten día tras día. Lo importante es detenerte y nombrarlas. Hazlo durante una semana y luego observa cómo cambia tu forma de mirar. Verás que la gratitud no elimina el dolor ni evita los retos, pero sí ilumina un camino más sereno para atravesarlos. Porque cuando eliges agradecer, descubres que siempre hay algo que sostiene tu vida, incluso en medio de la tormenta. Hay una práctica silenciosa que a menudo olvidamos y sin embargo es la raíz que sostiene todas las demás: el autocuidado consciente. Y no hablo de lo que la cultura del consumo suele vendernos como self-care, con productos, rutinas superficiales o frases vacías. Hablo de un compromiso profundo contigo misma, de una forma de respeto que no siempre resulta cómoda, pero que es absolutamente necesaria. El autocuidado significa escucharte de verdad, reconocer cuándo tu cuerpo pide descanso, cuándo tu mente necesita silencio, cuándo tu corazón ya no puede sostener ciertas cargas. Significa darte permiso para parar sin sentir culpa, para pedir ayuda sin sentirte débil, para decir no sin miedo a decepcionar. Es recordar que tu vida merece cuidado, no solo en función de lo que das a los demás, sino también en función de lo que eres para ti. Muchas de nosotras hemos aprendido a ponernos al final de la lista, a cuidar primero a todos los demás y dejar nuestras necesidades para lo último. Pero cuando te abandonas a ti misma, tarde o temprano todo lo que ofreces a los otros se resiente. Cuidarte no es egoísmo, es responsabilidad emocional, porque solo puedes sostener de manera sana a quienes amas si antes aprendes a sostenerte a ti misma. Pregúntate, ¿qué gesto de autocuidado profundo necesitas hoy?
Tal vez sea dormir un poco más, salir a caminar en soledad, preparar una comida que nutra tu cuerpo, conversar con alguien en quien confíes o simplemente quedarte en silencio sin justificar. No ignores esas señales. Cada vez que eliges escucharte y atenderte, aunque sea en lo pequeño, envías a tu mente y a tu corazón un mensaje poderoso. Tu vida importa, tu bienestar importa, tú importas. Y repetir ese mensaje día tras día se convierte en la base silenciosa de toda transformación real.